de regreso en esta mesa de análisis de la participación política de la mujer en nuestro país y por supuesto enmarcado en la historia también de lo que es la historia universal, valga la redundancia. Hablábamos ya del voto femenino, pero después y enmarcado en todo esto también la posibilidad de que una mujer sea candidata a ser votada, el derecho que tiene toda persona a votar y a ser votada. Es una realidad completamente distinta y forma parte, creo que muy importante, el segundo tema que habíamos mencionado, doctora Vidal, el asunto de la cuota de género. ¿Cómo comienza todo esto? ¿Cómo se va plasmando en el país y cómo va avanzando? Hay una lucha que se puede generar o decir que se originó hacia principios de los años 90, ¿no? En donde ya después de la reunión de la CEDAW, que es un comité especializado, ¿no?, en materia de derechos de las mujeres a nivel internacional, en donde el capítulo México se hace a la tarea de impulsar una legislación que garantice de alguna manera y que obligue a los partidos políticos a colocar mujeres candidatas, ¿no? En ese sentido, los primeros pasos se ven en el año de 1993, en donde se les pide a los partidos políticos. El COFIPE, ¿no? A través del COFIPE. Se les sugiere que impulsen de alguna manera la paridad de género, ¿no? Pero digamos que ante la falta de una sanción, pues puede ser más bien visto eso como una recomendación. Una recomendación, ¿no? Si no la cumples, bueno, pues no pasa nada porque no está establecido en esas leyes, que los derechos estaban entonces en la Constitución, en el COFIPE y en los códigos electorales de cada entidad, ¿no? Se hace esa recomendación. Me gustaría centrarnos en eso porque es una posición que justamente yo he señalado y como personas especialistas, como investigadores del tema, me gustaría saber qué opinan. ¿Usted sí coincide en que es una, digamos, discriminación en sí el tema de que una mujer nada más por el hecho de ser mujer llegue por obligación a un puesto político? ¿Cómo lo ve, doctor? ¿Cómo lo ve, doctor? Sí, es lo que se conoce como una discriminación positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos discriminando a favor de un grupo que se entiende que está en desventaja. Esto tiene, como todo en la vida, sus ventajas y sus desventajas. La ventaja es que se le está dando la oportunidad a un grupo que ha sido discriminado a estar representado. La desventaja que puede tener es que pueden, como sucede, para cumplir con el requisito, nombrar a mi hermana, a mi esposa, a mi cuñada, a mi amiga. A quien sea, tenga preparación, ¿no? La tenga, claro, con tal de cumplir esa cuota de género. Y además, nombrarlas en lugares donde hay pocas posibilidades de éxito. Que es eso, otro tema que es un poquito más adelante. Doctora, de la cuota de género específico, usted como investigadora del tema, ¿qué opina? Yo estoy a favor de ella en el entendido de que tiene que ser utilizada, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo básicamente controlado por los hombres. Y en ese sentido se necesitan generar mecanismos a través de los cuales se permite una incorporación. De otra forma no hubiera sido posible. De otra forma no hubiera sido posible. Pero también reconozco que no nada más necesitamos una cuota, ¿no? Necesitamos un cambio completo de visión como sociedad, que eso no se va a lograr con un 30, con un 40 o un 50%, ¿no?, en términos de la representación. Así es un cambio completamente de paradigma y de forma de pensar tanto de nosotras como mujeres y nuestra concepción en la inclusión social y de los hombres hacia las mujeres, ¿no? Está el tema de, primero, la cuota de género de 60, 40, no especifica que las mujeres tienen que ser por lo menos el 40%, se especifica de un solo género, ¿no? Como un poquito no reconociendo que el grupo vulnerable, el grupo excluido es la mujer, ¿no? Esto se establece ya con sanciones en lo que es el COFIPE, etcétera, y finalmente va avanzando, pero llegar a esta propuesta, digamos, iniciativa del Ejecutivo Federal, si no me equivoco, fue al cumplirse 60 años del voto femenino, cuando se pone sobre la mesa el tema de una reforma política global e integral, que es justamente uno de los puntos medulares que vamos a ver en este proceso electoral que se está llevando a cabo hoy. Así es. Digamos, lo importante también es recalcar que anteriormente había, digamos, procesos que eran completamente heterogéneos en los estados, ¿no? Entonces había condiciones dispares en donde las mujeres en el Distrito Federal accedían a cierta cuota, mientras que en otros estados ni siquiera se hablaba de cuota, ¿no? Entonces eso colocaba a las mujeres en una situación de disparidad en el ejercicio de derechos políticos con respecto a otras mujeres, ¿no?
Entonces es importante hablar de esta nueva iniciativa que no solamente, que ya es un hecho y que no solamente trata de cuotas, ¿no? Sino que habla de paridad, ¿sí? Y paridad a nivel nacional, y que de alguna manera eso llegue a los estados y que los códigos electorales estatales se homologuen. Que yo creo que en este tema de cuota de género y en el camino que ha seguido este tema, no hay que olvidar el tema de las Juanitas, el asunto de las Juanitas que pues nos hizo darnos cuenta que no estaba escrito en la ley. Hablaba de un tema de paridad de género, perdón, de equidad y de cuota, en cuanto a que determinada cantidad de mujeres debía formar parte de las candidaturas. Claro. Y obviamente ese vacío legal fue aprovechado tramposamente por los partidos políticos y ya quedó para la historia, ¿no? Claro, y es que estos vacíos legales son los que las mujeres y los que defendemos el derecho de las mujeres debemos estar pendientes. Por ejemplo, en Guerrero acaba de darse una situación importante. ¿Por qué? Porque se hablaba de una cuota de género y un 50% de las candidaturas, pero no se especificaba en cuáles. Y se estaba haciendo solamente en las de diputaciones. Y hubo un grupo de mujeres que dijeron, no, dice 50% en las candidaturas. Eso incluye las presidencias municipales. Llevaron el caso, lo ganaron y los partidos se vieron la obligación de reorganizar sus candidaturas para darle 41 candidaturas a las mujeres en Guerrero. Sí es importante, creo yo, que en esta mesa analicemos qué va de lo que está escrito en los papeles y cuál es la realidad de un país en donde la mujer tiene puestos de participación política muy cortos. ¿Cuántas presidentas municipales vemos? ¿Cuántas gobernadoras vemos? Y presidentas, bueno, ni hablar. ¿Cómo se van repartiendo los puestos de elección popular respecto a distritos? ¿Sí? ¿Le pudiéramos explicar al auditor? Sí, digamos, en el caso de México tenemos dos sistemas, mayoría relativa y representación proporcional, ¿no? En el caso ya de ambos sistemas es donde tenemos la equidad con esta nueva reforma. Entonces, tanto en candidaturas de mayoría como representación proporcional es necesario cumplir, ¿no? Lo que se observa en la ley es que en el caso de la representación proporcional se crean listas, ¿no? Y la ley específicamente dice que se tiene que intercalar. ¿No? Específicamente. Entonces, no podemos ya poner puras mujeres hasta abajo y puros hombres hasta arriba, ¿no? Sino uno. Por esa numeración que existía. Exactamente. Tenemos que hacer una pausa, regresamos, estamos juntos en esta mesa de análisis, participación política de la mujer y esta reforma del 2014 que justamente marca una diferencia en participación femenina en este proceso electoral que hoy vivimos. Volvemos.